Ok, bueno, pues entonces yo voy a tratar de algo que complementa lo que ha comentado Belén y que ya empezaría cuando los grupos humanos elementos de cultura. Y básicamente eso surge hace unos 2 millones y algo de años, cuando empiezan a fabricar herramientas, ¿vale? Y en ese momento ya... Bueno, una de las cuestiones muy importantes, que además se vincula con lo que ha comentado Belén hace un rato, es el hecho de que los yacimientos arqueológicos, es decir, los lugares donde hay evidencias de ocupación humana, se encuentran siempre cerca del agua. Una serie de los yacimientos arqueológicos, con las evidencias claras, están siempre cerca de agua, en el formato que sea, normalmente río, pero bueno, puede ser un manantial, un arroyo, una surgencia, una charca, porque el agua entonces juega un papel fundamental en la organización de los grupos humanos, ¿no? Como también ha comentado Belén, los ríos son caminos naturales, indudablemente, por el que los humanos se desplazaban, sobre todo en los ríos, ¿no? Y además, como también ha dicho Belén, estos lugares eran sitios estupendos para obtener materias primas bióticas y abióticas. Las bióticas son lógicas, animales, etcétera, pero las abióticas también son importantes porque en muchas ocasiones los ríos cortan lugares donde hay sílex o cuarcita, es decir, materias primas en forma de rocas, tal que al final, indudablemente, la organización de los yacimientos está muy vinculada y la distribución de los mismos al hábitat, perdón, al agua. Otra cosa importante también que se añade a esta cuestión es el hecho de que a partir de un cierto momento, de forma significativa, se utilizan las cuevas. Y las cuevas, salvo ejemplos concretos, las cuevas son lugares que se han formado gracias al agua. Por tanto, el agua también en la formación de los lugares que luego se utilizan para habitar es fundamental. Y en ese ejemplo de lo que estamos comentando, la importancia del agua, hay una cuestión que, bueno, la pongo como ejemplo, pero que puede ser muy interesante, y es la relación que puede haber entre las aguas termales, las aguas mineromedicinales en la organización también de los yacimientos arqueológicos. Esto es un ejemplo de la región cantábrica, en donde es muy probable que las aguas termales, fundamentalmente, pero también las mineromedicinales, hayan tenido mucho que ver en la organización de los asentamientos y, sobre todo, en la organización de los asentamientos con arte rupestre. Y aquí ven, por ejemplo, los que son yacimientos que tienen arte parietal y hay yacimiento arqueológico, que son la inmensa mayoría, que lógicamente están bastante cerca de lugares con aguas termales, en este caso, y en algunos casos con agua hipertermal, que son las que tienen más de 30 grados, ¿no? Y es muy interesante también ver, por ejemplo, los triángulos negros a lo largo de la región cantábrica, sobre todo desde el centro de Asturias hacia Oriente, que es la zona donde es caliza, por tanto hay cuevas y por tanto hay representaciones con arte rupestre. Y en este caso vemos muy bien cómo se van distribuyendo, quedando un hueco en el País Vasco, que seguro que tendrán que encontrarse alguna, y luego teniendo en el centro un megasitio, que es la Cueva del Castillo, y el otro megasitio, también la zona, es la Cueva de Isturiz en Francia, ¿no? Y en esa organización, en los itinerarios de la acción social y cultural, vemos que tiene mucha importancia este tipo de fenómenos, ¿no? Al margen de otras consideraciones, pero aquí lo que me interesa es destacar cómo el agua ha tenido una importancia singular en estos fenómenos. Otra cuestión en la que el agua es fundamental en los estudios nuestros, nosotros lógicamente hacemos arqueología, por tanto necesitamos recuperar nuestro objeto de conocimiento mediante la práctica y la interpretación arqueológica, ¿no? Entonces, el agua también ha tenido mucho que ver en la organización de las secuencias deposicionales, en algunos casos, es decir,
en la organización de los distintos niveles de un yacimiento arqueológico, y también en aspectos tafonómicos que tienen una importancia extraordinaria a la hora de entender los diferentes procesos y las consecuencias interpretativas de estos fenómenos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de cómo el agua ha podido alterar la organización de los depósitos y, por tanto, tener consecuencias tafonómicas importantes. Aquí, en la parte de abajo, por ejemplo, vemos la organización de la estratigrafía, de la secuencia estratigráfica y arqueológica en un yacimiento, en un abrigo en Asturias que se llama La Viña. Si nos fijamos en la parte de abajo, hay una serie de niveles, en este caso que son niveles musterienses, por tanto que se corresponderían con los neandertales, y a partir de un cierto momento hay niveles auriñacienses que se corresponderían con los primeros humanos anatómicamente modernos. El problema aquí, desde el punto de vista tafonómico, es que a lo largo del musteriense, a lo largo de todos estos de abajo, se han producido diferentes reactivaciones kársticas. El agua ha ido erosionando y modificando la estructura de los diferentes niveles arqueológicos. Algunos de ellos han desaparecido, es decir, se instalaba un nivel musteriense, había una reactivación kárstica del agua y se llevaba parte de ese nivel. Después venía otro nivel musteriense, otro grupo neandertal, y otra erosión, y así sucesivamente. De modo que con esas erosiones tenemos pérdida de información y luego el problema fundamental, las mezclas de materiales. Mientras estemos en el musteriense, de acuerdo, estamos en los neandertales. El problema surge cuando hablamos de los episodios transicionales entre un momento y otro, entre el mundo neandertal y el mundo sapiens, entre el mundo musteriense y el mundo de la auriñaciense. Y aquí lo que se ve, por ejemplo, es cómo los primeros humanos anatómicamente modernos se instalan sobre 4 niveles musterienses diferentes, con lo que se producen emigraciones en un efecto ascensor de materiales arqueológicos, lo que dan muchos problemas interpretativos de los procesos. Y se pueden decir cosas que no son ciertas a causa de no tener en cuenta esos procesos tafonómicos como consecuencia del agua. Otro fenómeno, por ejemplo, sería cómo los niveles de las terrazas y los niveles del agua del río Nalón hacen que, por ejemplo, en una de las cuevas que tienen unos grabados extraordinarios aquí en Asturias, que se llama La Lluera, hasta un determinado momento no se pudo utilizar la cueva porque estaba ocupada por el río Nalón. Entonces aquí de nuevo el agua ha intervenido claramente a la hora de poder ocupar, y en este caso encima hacer unos grabados de hace unos 19.000 años antes del presente extraordinarios, grabados de trazo profundo. Otro ejemplo sería en un abrigo en Cuenca, donde el río está al lado y las diferentes crecidas del río en diferentes momentos han ido erosionando por una parte y acumulando por otra material, lo que tiene implicaciones interpretativas importantes desde el punto de vista tafonómico. Y por último, en este caso otro ejemplo, cómo el agua también ha sido la cómplice del registro arqueológico de un yacimiento aquí en Asturias, por poner los ejemplos aquí, con la presencia de restos neandertales, de 2.500 restos fósiles neandertales, junto con 400 elementos de industria lítica asociada. Y aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente: unos neandertales canibalizaron a otros neandertales y dejaron los huesos en una pequeña grieta en la zona externa del sistema. Como esta zona es lo que llamamos un pollé, es decir, sería como una bañera, en un momento determinado, y lógicamente la cueva es el sumidero de todas las aguas de la zona, en un momento determinado hubo un episodio de tormenta y el agua no pudo, el sumidero
asumir tanta cantidad de agua, de modo que el nivel del agua subió y los restos, tanto fósiles neandertales como de industria lítica realizados, entraron por los conductos y quedaron depositados en la galería del Osario. Es decir, aquí de nuevo estamos en una posición secundaria y en este caso de nuevo el agua ha sido la que ha movilizado todo el sistema. Otra cuestión interesante se relaciona con las dataciones de grafías rupestres, es decir, de pinturas y o grabados en las cuevas, fundamentalmente. Y esto básicamente porque se generan como consecuencia de la circulación de agua en el interior de las cavidades, sobre todo en las épocas invernales o en las épocas donde ha habido una gran cantidad de lluvia, se van generando espeleotemas, es decir, en este caso, costras estalagmíticas, como una especie de velo por encima de esas grafías, de esas representaciones rupestres. En este caso, son muy interesantes esas costras estalagmíticas, esos velos, porque son susceptibles de ser datados y, por tanto, se puede datar las pinturas que están por debajo. Básicamente, en este caso, es utilizando un sistema de datación que se llama uranio-torio. Y es que en los cristales de carbonato cálcico hay uranio, que está en el agua, y cuando se cristaliza, ese uranio se va transformando en torio. Dependiendo de la relación entre el uranio y torio, puedes datar el momento en el que se produjo esa costra estalagmítica, ese velo, y lógicamente entonces lo que está debajo, esa representación pintada debajo, sería posterior, sería anterior a esa costra estalagmítica. Y eso ha llevado a plantear la posibilidad de que los neandertales pudieran realizar arte parietal. Bueno, estas son 3 de las publicaciones, en el caso segundo son unas y es aquí. Se han tomado en 3 yacimientos de la península ibérica, se han tomado unas muestras de esa costra estalagmítica, de esos espeleotemas. Aquí ha dado una datación de 64,8 kiloaños, en Maltravieso de 66,7, Maltravieso está en Cáceres, y aquí en Trinidad la primera está en Cantabria y esta está en Málaga. Aquí se ve perfectamente este espeleotema, que han cogido un trozo que está por encima de esas representaciones. Y aquí da también 65, de modo que la media de los yacimientos correspondientes serían 65.600 años, lo que claramente, si esto es cierto, aunque está muy discutido, los habrían hecho los neandertales, ¿no? Pero aquí de nuevo el agua es responsable de unos elementos que permiten analizar ciertas cuestiones vinculadas con los grupos humanos y en este caso un debate muy interesante de quién realiza las representaciones prehistóricas, en este caso paleolíticas. Bueno, esta sería la publicación en la que todavía hay gente que no está de acuerdo, no porque no pueda ser, o sea, no porque la hipótesis no sea válida, sino porque los procedimientos analíticos dan un margen de duda importante. Otra cuestión fundamental, también vinculada con el agua, por lo menos en parte, es todo lo que se refiere al patrimonio rupestre. Es decir, nosotros en la península ibérica y en Francia y en algunas otras zonas del planeta, pero sobre todo aquí, tenemos una gran cantidad de cavidades con representaciones artísticas, en este caso paleolíticas, no solo prehistóricas, que también, sino paleolíticas. Y entonces es el agua que no solo contribuye a formar las cuevas, también es un elemento clave en todo lo que se refiere a la relación que hay entre el exterior y el interior y sobre todo cuestiones de conservación del patrimonio, que es un elemento muy importante a la hora de conservar lo que tenemos y por tanto el análisis y el estudio de todos estos elementos es fundamental. De una forma rápida, como ven aquí,
entre el exterior y el interior en una zona donde hay, en una cueva donde hay representaciones, además, artísticas de estas épocas prehistóricas. Hay muchos elementos que se interconectan, pero uno de ellos fundamental es el agua. El agua, lógicamente, cuando llueve, etcétera, va percolando y penetrando hacia el interior de la cavidad. Son, además, el agua la responsable, como he dicho antes, de la creación de los espeleotemas, estalactitas, estalagmitas y costras estalagmíticas, ¿no? El asunto está en que en el exterior de las cavidades hay diferentes materiales orgánicos e inorgánicos, que lógicamente a través del agua entran en el interior de la cavidad, cosa que de forma natural es así y es inevitable. El problema surge cuando en esa zona exterior hay manipulaciones humanas de diferentes tipos. Por ejemplo, si arriba hay una zona que se utiliza como prado para hierba, para dar de comer a los animales, vacas por ejemplo, en ese prado se echan abonos. Esos abonos tienen elementos químicos, orgánicos e inorgánicos, que con el agua penetran hacia el interior. Asimismo están los desechos de los animales, que es un abono orgánico que entra con el agua al interior. Por ejemplo, también estamos en una zona en la parte exterior, hay bosque. Y para hacer un prado o para construir una casa o para algo, talamos ese bosque. Hay un problema importante en el que el agua interviene. Cuando tenemos un bosque, cuando llueve, el agua va cayendo de forma suave porque los árboles están haciendo que el agua fluya mucho más despacio. Si talamos esos árboles, todo el agua caerá de golpe directamente al interior de la cavidad. Y todo eso genera problemas en las fisuras, en la circulación del agua en el interior de la cueva, y no digamos si introduce elementos exógenos en forma de comida, vamos a decirlo así, para los microorganismos que están dentro. Esto que parece que es algo, en fin, es muy grave y muy complejo y que es un elemento de deterioro extraordinario del patrimonio y, por tanto, de su conservación. El hecho de que el agua, por estas razones variadas, introduzca en el interior de una cavidad elementos que son alimento para microorganismos, que son los que a su vez se comen, entre comillas, las pinturas rupestres, ¿no? De nuevo el agua aquí funcionando. Y para no alargarme mucho, otra de las cuestiones interesantes en relación con el agua viene vinculada por la toponimia. Me voy a explicar. Cuando nosotros en el ámbito arqueológico tratamos de buscar yacimientos, uno de los elementos que utilizamos en nuestro análisis, previo a lo que llamamos prospección arqueológica, es, por ejemplo, analizar los topónimos. Los topónimos nos pueden dar una información en relación con unos términos que pueden ayudar a valorar si hay riesgo arqueológico en un lugar. No sé, se me ocurren muchas cosas. El castro, el castillo, la colina de los huesos, por ejemplo, como se conocía, el yacimiento importantísimo de Ambrona, del Paleolítico inferior en Soria, o Alcántara, cualquier término que nos pueda, el horno, decir, cuidado, aquí puede haber un horno, ¿no? Y lógicamente los términos vinculados con el agua también pueden tener riesgo arqueológico en algún caso, ¿no? Eso sería una de las variables. Otra de las variables interesantes en este sentido tiene que ver con el estudio, el análisis de un topónimo concreto. Y en este caso traigo a colación el ejemplo del Sidrón. El Sidrón
es uno de los yacimientos con neandertales, que ya lo explicaba antes, más importantes de la península ibérica y de Europa, por la presencia de restos fósiles humanos en su interior. Una de las cuestiones que siempre se ha planteado es ¿qué significa el sidrón? Entonces, bueno, se han planteado varias hipótesis, que si significa, viene relacionado con la sidra, que es una bebida muy, muy asturiana por excelencia. Se ha planteado que puede venir de Isidro, Isidrón, bueno, de un señor llamado Isidro, que es muy grande. En fin, pero las personas que saben de esto han llegado a la conclusión de que sidrón viene de un término que se vincula con un término latino llamado situlum. Situlum en latín significa vasija para coger agua. Y si ustedes ven este mapa, este plano, se ve clarísimo cómo el yacimiento del sidrón es un recolector de agua. Ven ahí el arroyo Pandu, que está aquí, cómo entra dentro de la cueva y va circulando el agua por toda la cueva hasta donde pone sale el agua. Y otro pequeño regato que se llama Infiesta también entra en la cueva. Por tanto, este lugar era un recipiente de agua, un recolector de agua, de tal manera que encaja perfectamente con el término, es un topónimo tardorromano, que con su aumentativo sería situlone, viene de la palabra situlum, situlone, que por fonética evolutiva llega perfectamente a el sidrón. De tal manera que también el agua puede ser interpretada a partir de un topónimo. Pues muchas gracias.